Los cambios son cosas que todos nosotros llegamos a necesitar en algún momento de nuestra vida, pero que a su vez no son fáciles. No son fáciles los cambios. Yo recuerdo que en alguna oportunidad hablaba con un hombre casado y él me contó algo que me impresionó bastante. Este hombre, casado por muchos años con su esposa, no tenían una buena relación con su esposa, se la pasaban peleando, discutiendo, bueno, pero sin embargo, de esa manera habían vivido ya muchos años juntos y aún estaban juntos. Pero en cierta ocasión, pues él empezó una relación con otra mujer, ¿no? O sea, no había dejado a su esposa, pero tenía otra, ¿sí? Y cuando empezó la relación con esta otra mujer, me dice él, yo empecé a ser el hombre más amable y más detallista con mi esposa. Yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Cierto? Y seguramente todos nos preguntaríamos, ¿cómo así? Si lo que normalmente sucede es que se vuelve peor. Si antes era fregado, pues se va a volver peor porque ahora tiene otra. Y este hombre me dice, no, yo empecé a ser amable, detallista con mi esposa. Y le dije, pero ¿y usted por qué hacía eso? Y él me dijo, pues yo empecé a hacer eso para que si en algún momento ella se llegaba a enterar de lo que yo estaba haciendo, no le fuera a ser tan fácil dejarme, porque yo ahora la estaba tratando bien y estaba siendo un buen hombre con ella. ¿Ah? ¿Por qué menciono esto? ¿Y de qué nos habla un ejemplo como estos? Que a veces nosotros los seres humanos podemos llegar a hacer cambios aparentemente buenos, ¿cierto? Cambios externamente que se ven como bien o para bien, pero que sin embargo en el interior las motivaciones y las intenciones a la hora de hacer esos cambios no son buenas, no son las mejores. Nosotros podemos llegar a hacer cosas muy espirituales, por ejemplo, como venir a la iglesia, como orar, como leer la Biblia, como servir, como ayudar a otras personas, como hacerle favores a alguien. Podemos llegar a hacer cosas muy buenas sin que las motivaciones de nuestros corazones sean realmente buenas y sean realmente correctas. Miren, en la vida nosotros nos podemos llegar a engañar de dos maneras. La primera, pensando que no necesitamos cambiar, que así como estamos, estamos bien, ¿cierto? Otra forma en la que nos podemos llegar a engañar en la vida es tratando de cambiar nuestro comportamiento o haciendo cambios externos, cambios superficiales, como maquillando un poquito la cosa para que se vea bien, y sin embargo dejar internamente nuestro corazón y nuestra vida sin cambiar y sin ser transformada. Los cambios verdaderos en la vida, los cambios que realmente funcionan en nuestra vida, no son cambios superficiales, son cambios profundos. Y para que esos cambios profundos puedan darse, necesitamos siempre hacernos dos preguntas a la hora de hacer algo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago?
¿Y qué es lo que estoy amando a la hora de hacer esto que estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y qué es lo que estoy amando a la hora de hacer esto? Miren, nuestro corazón es profundo. Y para nosotros llegar a encontrar las verdaderas razones y las verdaderas motivaciones de por qué hacemos lo que hacemos, necesitamos escarbar. Y necesitamos bajar un poco de la parte superficial de nuestra vida y necesitamos revisar esas motivaciones. ¿Por qué? Porque al encontrar cuáles son las motivaciones con las que yo hago las cosas o por las que yo hago las cosas, voy entonces a encontrar dónde tengo que hacer los cambios para que sean verdaderos en mi vida. Miren, todos nosotros fuimos creados perfectos. Originalmente el ser humano fue creado perfecto. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Sin embargo, aunque Dios nos creó perfectos, Dios nos creó con necesidades. Dios nos creó con necesidades físicas, con necesidades relacionales y con necesidades espirituales. ¿Cierto? Tenemos esas necesidades, necesidades físicas, necesidades relacionales. Por eso cuando el Señor vio que Adán estaba solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda, ¿cierto? Y necesidades espirituales. Adán y Eva estaban en el huerto en una comunión con Dios, estaban en una relación personal con Dios. Aunque Dios nos creó perfectos, nos creó con necesidades. ¿Y para qué? Para que a través de esas necesidades nosotros pudiéramos llegar a ser dependientes, no independientes, sino dependientes de Él, y pudiéramos encontrar en Él nuestro mayor bien, y pudiéramos encontrar en Él la satisfacción de nuestras necesidades. Entender que somos seres humanos con necesidades nos ayuda a entender cómo podemos trabajar o cómo podemos permitir mejor que Dios trabaje para hacer cambios profundos en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacemos algo, siempre lo hacemos buscando satisfacer alguna necesidad que tenemos. ¿Sí me hago entender? Cuando hacemos algo, siempre lo hacemos porque estamos tratando de satisfacer alguna necesidad que tenemos en nuestro corazón. Llámese necesidad de aceptación, de aprobación, llámese necesidad de afecto, de amor, de compañía, de seguridad, sea cual sea, siempre que hacemos algo, estamos tratando de suplir una necesidad que tenemos en nuestra vida. Y en segundo lugar, saber que fuimos creados con necesidades nos ayuda a entender que tener necesidades no es malo, ¿no? Tener la necesidad de ser amados no es malo, es natural. Dios nos creó con la necesidad de ser amados. Tener la seguridad de ser aceptados, aprobados, respetados, no es malo, es una necesidad que todos nosotros tenemos porque Dios nos creó con esa necesidad. Y yo quisiera que miramos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 2 versículo 13. Hay algo allí que nos trae un poco de claridad sobre esto. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Nos dice así el versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo.
me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿No? 2 males ha hecho mi pueblo. Y yo creo que cuando la Biblia nos muestra de estos 2 males, la Biblia nos está ayudando a ver lo que normalmente todos nosotros hacemos. 2 males que todos nosotros hacemos, y muchos podrían decir, bueno, 2 males, podríamos pensar en mentir, podríamos pensar en robar, podríamos pensar en otras cosas, pero ¿cuáles son esos 2 males que se nos habla aquí, que a veces de pronto no los tenemos tan presentes en nuestra vida? 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y 2, cavaron para sí cisternas rotas. Así que este versículo, ¿qué nos deja ver? Que el problema no es tener sed, que el problema no son nuestras necesidades, porque fuimos creados con necesidades por Dios. El problema está en dónde y cómo yo estoy buscando suplir y satisfacer esas necesidades. ¿Sí? ¿Estamos acá? El problema no son nuestras necesidades. El problema no está en tener sed. El Señor no está diciendo acá que el problema sea tener sed. El Señor está diciendo aquí que el mal que ha hecho su pueblo es empezar a buscar saciar esa sed con un agua y en un lugar equivocado. Pero además de eso, cavar cisternas rotas que no pueden retener el agua. Y entonces, aquí encontramos un ejemplo en la Biblia, Juan capítulo 4, versículo 7, es la historia de la mujer samaritana. Una mujer a la cual se acerca nuestro Señor Jesucristo y empieza a hablar con ella. Y empieza a tomar algo común, conocido del momento en el que ella estaba intentando sacar agua. Y el Señor empieza a mostrarle a esta mujer que sin duda ella tenía una necesidad, tenía una sed en su alma, no una sed física, tenía una sed en su alma de amor, de aceptación, de valoración. Pero ¿en dónde había estado buscando ella saciar esa sed? En los hombres. Había tenido 5 maridos. El Señor le dice: has tenido 5 maridos. Cierto, esta mujer tenía una sed, tenía una necesidad. Pero ¿en dónde era el pecado? ¿En dónde estaba lo equivocado? En que había buscado saciar esa sed y esa necesidad de una manera equivocada. Y entonces el Señor le hace la invitación que venga a Él, y que si toma del agua que Él le va a dar, no volverá a tener sed jamás. ¿No? Entonces le hace una promesa muy especial a esta mujer. Así que cuando nosotros, seres humanos con necesidades, dejamos de buscar suplir esas necesidades en Dios, empezamos a buscar suplir esas necesidades en lo creado. Cuando dejamos de buscar que sea el creador el que supla nuestras necesidades, empezamos a buscar en lo creado para suplir nuestras necesidades. Y ahí, en ese momento, creamos una cantidad de ídolos en nuestros corazones, ¿cierto? Empezamos a crear muchos ídolos en donde ponemos esperanza y confianza y expectativas de que eso nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Pero ¿qué pasa con los ídolos? Siempre fallan.
siempre nos fallan, siempre nos desilusionan, siempre nos decepcionan. Y entonces nos la pasamos de ídolo en ídolo. Esto no funcionó, este no funcionó, entonces creo otro ídolo y voy tras de otro ídolo. Y esa es quizás una de las situaciones más difíciles del ser humano, que vamos por la vida tratando de encontrar algo que pueda satisfacer nuestra necesidad, nuestra sed interior, hasta que finalmente un día llegamos a Dios y entonces encontramos que ahí se puede saciar y se puede suplir nuestra necesidad. Cuando nosotros hablamos de cambios, necesitamos ser honestos en algo. Cambiar no es fácil. ¿Ha intentado usted hacer cambios y fallar en el intento? Nos frustramos, nos desanimamos y hasta nos rendimos y decimos definitivamente esto no se puede, ¿cierto? Esto no se puede. Incluso cuando enseñamos y estamos aquí al frente enseñando, nosotros mismos nos vemos confrontados con la palabra y muchas veces apenados de que pues lo mismo que enseñamos a otros es con lo cual nosotros luchamos y estamos tratando de cambiar, ¿cierto? Y que a veces uno ve avances, ve progresos en la vida, pero a veces también tenemos esos retrocesos porque somos seres humanos. Y quisiera que miremos por qué es tan difícil cambiar y cómo podemos encontrar entonces un camino que de alguna manera facilite un poco el cambio y la transformación en nuestras vidas. Una de las primeras cosas que hace difícil los cambios son las tentaciones, ¿no? Cuando uno quiere, por ejemplo, voy a bajar de peso y entonces aparecen las tentaciones de ese tipo de comida que no ayuda mucho al tema de bajar de peso, ¿cierto? Cuando uno dice quiero controlar mi temperamento, quiero ser más amable y de repente ahí más le sacan la piedra a uno, ¿cierto? Entonces las tentaciones que llegan a nuestras vidas cuando justo queremos cambiar, ahí se presentan las tentaciones, ahí llegan las tentaciones para de una o de otra manera desanimarnos o desviarnos del propósito y desviarnos de ese objetivo que teníamos de hacer un cambio para nuestras vidas. Así que necesitamos ser conscientes de que hay tentaciones. O sea, en este mundo hay tentaciones, ¿sí? Y somos tentados. ¿Y saben ustedes dónde viene la tentación? Viene a apelar precisamente a nuestras necesidades. Nosotros no vamos a ser tentados con algo que no nos guste. No vamos a ser tentados con algo que no necesitemos. La tentación justo viene en medio de mi necesidad. La tentación justo aparece cuando yo estoy en medio de una necesidad. Y ahí es donde nosotros necesitamos estar más cuidadosos. En medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra soledad, en medio de nuestra ira, en medio de nuestro enojo, ¿sí? Alguien dijo que los momentos donde somos más débiles para poder caer en las tentaciones son los momentos cuando estamos solos, los momentos cuando estamos airados, cuando estamos enojados, y los momentos cuando estamos cansados. Cuando estamos cansados, esos momentos de nuestra vida son muy oportunos y propicios para que las tentaciones
puedan llegar. Así que en medio del cambio necesitamos entender que las tentaciones vienen para tratar de ofrecer que algo o alguien diferente a Dios pueda suplir y pueda satisfacer mi necesidad. Eso fue lo que hizo la serpiente con Eva cuando la tentó. Le quiso decir que en el fruto y que en este árbol iban a encontrar algo mucho mejor que lo que ya tenían. Iban a encontrar algo mejor que Dios mismo. Iban a encontrar algo mayor que lo que Dios ya les había dado. Que incluso iban a llegar a ser como Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos ofrece la tentación? La tentación nos ofrece el poder encontrar en alguien o en algo diferente a Dios, suplir mi necesidad. Suplir mi necesidad. Y ahí es donde nosotros necesitamos revisar en dónde estamos buscando suplir o llenar y satisfacer nuestras necesidades más profundas. Y ahí puedo encontrar mis ídolos. Ahí puedo hallar cuáles son los ídolos que hay en mi corazón. Luego de esto, necesitamos ser conscientes de que a veces podemos tener motivaciones equivocadas para cambiar. Que aunque yo tenga el deseo de cambiar, mis motivaciones para cambiar pueden ser equivocadas. Por ejemplo, yo puedo estar motivado por la culpa para cambiar. Y uno diría, pero pues eso es bueno, ¿no? Al menos que cambie, pues eso ya ayuda. Pero cuando la motivación no es correcta, el cambio no va a ser correcto tampoco. ¿Y qué significa eso de cambiar motivados por la culpa? ¿Qué es la culpa? Es cuando yo me siento mal por algo que he hecho. Y entonces decido cambiar, no porque me importe cómo el otro se siente, no porque me importe lo que le pueda pasar o suceder al otro. ¿En quién estoy pensando cuando yo cambio motivado por la culpa? Estoy pensando en mí. Y estoy diciendo, voy a dejar de hacer esto porque no me quiero volver a sentir mal. Estoy pensando en mí. La motivación de ese cambio es no sentirme mal, estar bien conmigo mismo. No me importa el dolor, no me importa el otro, no me importa lo que hay alrededor. Lo único que me importa es sentirme bien, que yo esté bien. Y es que hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento lo único que causa es eso, ¿no? Ese sentimiento de que no quiero sentirme mal, no quiero estar mal conmigo mismo. Pero el arrepentimiento me lleva a sentir dolor por fallarle a Dios, me lleva a sentir dolor por hacerle daño al otro, me lleva a sentir dolor por lastimar y herir al otro. O sea, ¿ven que hay una diferencia? El remordimiento está basado solo en nosotros, ¿cierto? Y busca solo hacernos sentir bien a nosotros. El arrepentimiento se basa en ser sensibles al dolor que yo le causo a Dios cuando peco. Y es que cuando yo peco, hago algo malo, no es que ofenda solo a Dios, porque a veces vemos el pecado solo como una ofensa a Dios. No, cuando nosotros pecamos, entristecemos y rompemos el corazón de Dios también, porque Dios nos ama. Y el corazón de Dios se duele y se entristece cuando nosotros fallamos. Y entonces el arrepentimiento es aquello que verdaderamente nos lleva a sentir dolor por lo malo que he hecho hacia otros, hacia Dios, hacia los que están a mi alrededor.
Pero otra motivación equivocada para cambiar puede ser el orgullo. ¿Ustedes creen que uno puede llegar a cambiar por orgullo? Para demostrarles a otros mi valor, ¿cierto? Para demostrarles a otros mi valor, ¿sí? Para quedar bien con otros, ¿no? Y es como la historia de alguien que le gusta el fútbol y justo el día de la reunión en la iglesia y que sale el partido. Y entonces, como ama el fútbol, esta persona, pues ya saben ustedes qué va a hacer el día de la reunión. Se va a quedar viendo el partido de fútbol. Pero cierto día, su líder o alguien así le dice: oiga, venga que necesito que nos acompañe a la reunión. Y entonces esta persona está entre dos dilemas: entre quedarse viendo el partido de fútbol o venir a la iglesia, venir a la reunión. Pero para no quedar mal con su líder, decide ir a la iglesia. En el fondo de su corazón, ¿qué ha pasado? ¿Dejó de amar el fútbol? ¿Dejó de amar el disfrutar el fútbol? No, ¿cierto? Externamente está haciendo dos cosas diferentes, o está haciendo una cosa diferente. Se movió, vino a la iglesia, pero la razón o la motivación de su corazón, ¿cuál era? Quedar bien con el que le había dicho que viniera a la iglesia, llevarle la idea. Y el Señor Jesucristo habló esto en Mateo acerca de cuál era la motivación por la cual ayunábamos, cuál era la motivación por la cual ofrendamos. Que cuando esa motivación es buscar que la gente nos admire, que cuando esa motivación es buscar la gloria de la gente, el Señor dice: ya tienen su recompensa. O sea, no van a tener nada más. ¿Por qué? Porque la motivación es el orgullo, impresionar a la gente, ¿cierto? Quedar bien con la gente. Entonces, esta motivación no es una motivación correcta para cambiar tampoco. Otra motivación para cambiar puede ser el temor, ¿no? Eso es como cuando uno va en la vía, en la autopista a toda, y de repente ve un aviso que dice radar, ¿cierto? Velocidad controlada por radar. ¿Qué hacemos nosotros en ese momento? Le bajamos un poquito la velocidad. ¿Y qué pasa después de que pasamos la zona donde está el radar? Volvemos y le pisamos a fondo, ¿cierto? El punto es que yo estoy respetando eso. ¿Por qué razón? ¿Cuál es mi motivación? ¿Porque amo las normas de tránsito? ¿Porque amo las señales de tránsito? No, porque tengo miedo a que me pillen y que me saquen un comparendo, ¿cierto? O sea, la motivación para hacer ese cambio en ese momento, ¿cuál fue? El temor a las consecuencias que me pudieran sobrevenir por hacer eso. Y muchas veces en nuestras vidas hacemos cambios motivados por el temor. Pero ¿qué pasa con esos cambios motivados por el temor? Que solo se hacen mientras sé que alguien me está observando. O sea, solo lo hago mientras sé que la cámara está ahí, o mientras el peligro está ahí. Y ya después de que no me sienta observado, voy simplemente a volver a hacer lo que amo, ¿cierto? Lo que me gusta hacer. Finalmente, podemos llegar a hacer cambios por egoísmo. Y la mejor forma de ilustrar esto es cuando estamos queriendo conquistar a nuestra pareja y entonces somos muy detallistas, ¿cierto? Y llevamos regalos y decimos palabras muy bonitas y tenemos gestos muy bonitos, pero la mejor manera de comprobar si ese cambio era sincero, real, genuino, es ver lo que hacemos después de 10 años de casados. ¿Qué pasa después de 10 años de casados? O quizás menos, quizás menos, ¿cierto?
Ya no somos tan detallistas, ya no somos tan especiales. ¿Por qué razón? ¿Cuál era la motivación inicial para actuar y comportarnos como nos comportábamos? Obtener algo que queríamos, ¿verdad? ¿En quién estábamos pensando? En el fondo, estábamos pensando en nosotros mismos. Y por eso alguien dice que la mayoría nos casamos por egoísmo, o nos casamos con egoísmo, ¿cierto? Y luego empezamos a tener serios problemas también por el egoísmo en nuestras relaciones, ¿cierto? Porque la persona luego se empieza a dar de cuenta que no es así tan bien como se pintaba o como parecía ser, ¿cierto? ¿Por qué? Porque empieza a salir lo que en realidad cada uno era, lo que en realidad cada uno era en su corazón. Así que muchas veces podemos llegar a hacer cambios por egoísmo, pensando o buscando obtener un beneficio, donde yo no estoy pensando en realidad en el otro, estoy pensando en cómo me puedo beneficiar del otro, ¿cierto? Qué bien puedo obtener del otro. Y yo creo que necesitamos pensar por un momento, ¿cuál de estas 4 cosas son las que a usted le motivan a hacer cambios en su vida? La culpa, el orgullo, el temor, el egoísmo. Pues yo me puse a analizar y yo dije, pues las 4, ¿cierto? Solo que a veces es una, a veces otra, pero creo que siempre estamos influenciados por alguna de estas cosas. Así que en este proceso de experimentar cambios en nuestra vida, tenemos que revisar cuál es o qué es lo que a mí me está motivando a cambiar. Y si usted descubre que es el orgullo, que es la culpa, que es el temor, que es el egoísmo, quiero invitarle para que hagamos un alto y no sigamos haciendo cambios motivados por estas cosas, porque esos cambios a la larga no van a ser buenos y no van a traer nada bueno a nuestra vida. Pero hay otra piedra en el zapato a la hora de hacer cambios o de intentar hacer cambios en nuestra vida, y es intentar hacerlo por nosotros mismos, intentar hacerlos por sí mismos, ¿sí? Y yo quisiera hacerle una pregunta: ¿qué nos hace estar bien con Dios? ¿Qué le hace a usted estar o sentirse bien con Dios? Y quisiera que con toda libertad puedan responder. ¿Qué le hace a usted estar o sentirse bien delante de Dios? ¿En qué se basa usted para decir estoy bien, me siento bien delante de Dios, me siento bien con Dios? Que no me acuse. ¿Qué más? ¿Qué más le hace a usted sentirse o estar bien delante de Dios? La paz que Él nos da, haberme perdonado. Si nosotros somos honestos, y quizás es algo que le pasa a la gran mayoría, es que yo me baso en estar o en sentirme bien con Dios por lo que yo he hecho. Entonces, si yo siento que me estoy portando bien, que estoy siendo juicioso, que estoy siendo que estoy orando, que estoy leyendo la Biblia, que me estoy congregando, que estoy haciendo ciertos cambios en mi vida, entonces muchas veces en eso es que nosotros nos basamos para sentirnos o estar bien con Dios.
¿verdad? Pero si hacemos algo malo, ¿qué pasa en ese momento? Pues ya no nos sentimos o no creemos que estamos bien con Dios. ¿Por qué? Porque nos basamos en algo que hemos hecho. O sea que nos sentimos bien o sea que nos sentimos mal, las dos están basadas en lo mismo, en lo que nosotros hemos hecho. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? En nuestras obras, en nuestro comportamiento, en nuestro desempeño. ¿Y qué sucede con este tipo de pensamiento? Que cuando nosotros hablamos de hacer cambios profundos y necesarios en nuestra vida, inmediatamente pensamos en que son cosas que nosotros tenemos que hacer por sí mismos o por sí solos. Y empezamos a trabajar en eso, le ponemos toda la voluntad, le ponemos la mejor actitud, hacemos promesas, ¿verdad? Hacemos una cantidad de cosas, lo anotamos en una hoja, lo anotamos en algún lado, se lo prometemos a alguien, le prometo que voy a cambiar, me prometo a mí mismo cosas. Bueno, hago una cantidad de cosas, pero ¿qué sucede después de un tiempo? Volvemos a lo mismo del comienzo, ¿verdad? No es posible. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros estamos intentando cambiar por sí mismos. Estamos intentando cambiar por sí solos. Y los cambios no suceden de esa manera. Como la salvación no es algo que la podamos nosotros ganar o obtener por sí mismos, los cambios que en la Biblia se le puede llamar santificación, los cambios tampoco pueden darse o tampoco pueden suceder por sí mismos. Necesitamos, tanto para la salvación como para los cambios, necesitamos reconocer y necesitamos refugiarnos y necesitamos descansar en la gracia de Dios. Necesitamos reconocer y necesitamos descansar en Cristo. Cuentan la anécdota de una mujer que su marido la maltrataba terriblemente. Era un hombre abusador, agresivo, hasta que cierto día llegó a su casa e hizo lo que nadie se imaginaba. Llegó con unos amigos a su casa borracho y cogió a su esposa y abusó de ella delante de sus amigos. Hizo lo que digamos el colmo de todas las cosas que ya le había hecho a esa mujer, fue hacerle eso: llegar borracho con sus amigos y delante de ellos abusar de ella. Pero esta mujer, después de que es abusada por su esposo, se levanta y va y le prepara el mejor plato de comida y se lo sirve y se lo pone en la mesa. ¿A qué quisiera que lleguemos con esta ilustración? No que la mujer que sea abusada por su marido entonces tenga que permitir eso. Lo recomendable es que vaya y lo denuncie, ¿cierto? Y que no lo permita. Pero ¿qué quisiera que miremos de esto? Que todos nosotros somos como ese hombre abusador, maltratador, que hemos abusado de todas las bondades y de todas las misericordias de Dios. Pero a pesar de que hemos abusado de todo eso, Dios es bueno con nosotros. Y Dios sigue siendo bueno cada día para con nosotros. Y nuestra maldad no vence ni acaba
con su amor por nosotros. Nuestro pecado, nuestro comportamiento no hace que Él nos deje de amar. Nuestro comportamiento, nuestro mal comportamiento nos lleva a que Dios cambie y deje de ser un Dios bueno con nuestras vidas. La gracia del Evangelio, la hermosura del Evangelio y la hermosura de Cristo está encerrada en esta verdad, que aún siendo nosotros pecadores, que aún habiendo hecho lo malo delante de Dios, Dios nos ama y Dios decide venir a buscarnos y a rescatarnos y a transformar nuestra vida y a darnos lo mejor. Esa es la gracia bendita del Evangelio y lo que lo hace precioso, que a pesar de ser pecadores, que a pesar de ser infieles, que a pesar de ser malos, Dios decide amarnos sin importar esa condición, pero a través de ese amor no nos deja en la misma condición, sino que nos toma y nos transforma, nos cambia y nos hace mejores. Esa es la gracia del Evangelio. Y por eso cuando nosotros hablamos de cambios, necesitamos entender que los cambios no los hago por mí mismo, no los puedo hacer en mis propias fuerzas. Necesito entender que Dios no me acepta porque yo me porte bien. Dios no me acepta basado en mi buen comportamiento. Miren, porque si Dios nos aceptara mirando nuestro comportamiento, ninguno de nosotros estaríamos aquí delante de Dios. Ninguno. Si Dios nos aceptara fijándose en nuestro comportamiento, ninguno estaríamos aquí. La razón, la única razón, solamente esa razón por la que Dios nos acepta es cuando Él ve a Cristo en nuestras vidas. Es cuando Cristo está en nuestras vidas. Lo único que hace que Dios el Padre nos pueda aceptar y nos pueda recibir es ver a Jesús en nuestras vidas. Es cuando Él ve a Cristo en nuestras vidas. En ese momento somos aceptados, somos salvados, somos declarados justos y somos salvos. Y el mismo principio de la salvación es el mismo principio del cambio o de la santificación en nuestras vidas. Cristo me salva y Cristo me santifica, o Cristo me cambia. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo cambiarme a mí mismo. Es imposible cambiarme a mí mismo. Yo puedo cambiar mi comportamiento, pero no puedo cambiar lo que disfruta mi corazón. Eso sigue ahí intacto en lo profundo de mi ser. Yo no lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? ¿O cómo sucede esto? Porque entonces si Dios nos anima a cambios y entonces estamos diciendo que yo no puedo cambiar, entonces este enrollo, ¿cómo es? Pues aunque yo no me puedo cambiar a sí mismo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo soy una persona de una piel o de un color de piel de un tono blanco o claro, yo no puedo cambiar la tonalidad de mi piel morenita o algo así, ¿verdad? Por sí mismos. Pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo salir y exponerme allá al sol bien, ¿cierto? Una bronceada bien buena ya un rato al sol. ¿Y qué va a hacer eso? Va a darle un cambio a la tonalidad de mi piel. Lo mismo sucede con nuestro corazón. Yo no puedo cambiar mi corazón, pero lo que yo sí puedo hacer es exponerlo delante de aquel que lo puede cambiar. Lo que yo sí puedo hacer es
ir delante de aquel que puede cambiar mi corazón, que puede cambiar mi vida, que puede transformar mi vida. Lo que yo sí puedo hacer, o la parte que a mí me corresponde hacer, es llevar mi vida, llevar mi mente, llevar mi corazón, llevar mi ser delante de aquel que puede cambiar. En alguna oportunidad los discípulos estaban hablando sobre cómo las personas ricas, el Señor dice, era difícil que fueran a llegar a ser salvas. Y entonces el Señor luego dice: mas lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, esos cambios en mi vida, esas cosas en mi vida que yo veo imposibles, que yo veo difíciles de cambiar, claro, ciertamente para mí lo son, ciertamente humanamente lo son, pero cuando yo los llevo y los rindo a la cruz de Cristo y los expongo delante de Dios, sin duda Él puede cambiar, sin duda Él puede transformar, sin duda Él puede hacer algo nuevo. David, después de pecar, en su oración le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, David reconoció dos cosas. Una, que él no tenía un corazón limpio y por eso había hecho lo que había hecho. Dos, que él no podía cambiar su propio corazón, sino que era Dios el único que podía cambiar su corazón. Y por eso en su oración le pide a Dios: crea en mí un corazón limpio. No le dice a Dios: ayúdame a comportarme bien. Le dice a Dios: crea en mí un corazón limpio. Porque eso es donde necesitamos cambiar. Es allí donde necesitamos cambiar. Por eso los cambios verdaderos en nuestra vida no consisten en tratar nosotros de hacerlos por sí mismos, porque cuando yo intento hacer los cambios por mí mismo, yo no estoy mirando a Cristo, yo no estoy confiando en Él, yo no estoy dependiendo de Él, estoy mirándome a mí mismo, estoy confiando en mí. Y si hago algún cambio, ¿qué va a pasar? Voy a decir: voy a sacar pecho, ¿verdad? Y voy a decir: es que yo soy... ¿cierto? Yo soy fuerte, yo sí puedo. O si fallo, ¿qué va a pasar? Yo soy el más desgraciado de esta vida, ¿cierto? Ya no tengo perdón de Dios, no merezco nada. ¿Por qué? Porque estoy basando en el cambio en mí. Estoy pensando que el cambio lo hago yo y no. Por eso el Evangelio nos invita a mirar nuestra vida a la luz de Cristo. ¿Qué significa eso? Que si yo hago algo bueno, sé que lo bueno que hago y que lo bueno que hay en mí es de Cristo y le doy la gloria a Él. Y si hago algo malo, sé que a través de Cristo puedo recibir perdón, restauración y puedo seguir adelante. En cualquiera de las dos ocasiones, sea que haga lo bueno o sea que haga lo malo, yo no me miro a mí, miro a Cristo y le doy la gloria y le doy las gracias a Él. Esa es la razón y esa es la identidad de nosotros como cristianos en medio del cambio. Nuestra identidad se ve atacada continuamente, pero yo tengo que saber que lo que a mí me define no es mi pasado, lo que a mí me define no es mi buen comportamiento en el presente, lo que a mí me define es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si Él está en mi vida, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, no hay ninguna condenación, pero tampoco tengo nada para gloriarme en mí mismo. No tengo nada para gloriarme en mí mismo. Como alguien dijo: todo lo bueno que veas en mí es Cristo, y todo lo malo que veas en mí, eso sí tiene que ver conmigo. Eso sí soy yo, ese sí soy yo. Pero gracias a Dios por Cristo,
que me justifica, que me perdona, que me redime y que completa lo que a mí me hace falta, que me da lo que yo no tengo en sí mismo. Así que el cambio, Filipenses, quisiera que terminemos con este pasaje. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 contiene una de las promesas más especiales para nosotros. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, ¿quién fue el que comenzó? El Señor. No fuimos nosotros los que lo elegimos a Él. Fue Él el que nos eligió y el que nos escogió a nosotros. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Es decir, es Él el que está trabajando en nosotros día a día. Es Él el que quiere seguir llevando a cabo su propósito en nuestras vidas. Pero para que ese propósito suceda, yo tengo que cuidar mi corazón. Yo tengo que cuidar mi corazón de todo aquello que apaga mi hambre y mi sed por Jesús. Y yo tengo que exponer mi corazón a todo aquello que trae hambre, sed, anhelo de Jesús en mi vida. ¿Por qué? Porque en la medida que yo estoy más expuesto a Él, en la medida que yo estoy más rodeado de Él, de lo suyo, en esa medida, esa influencia, esa verdad, ese ambiente, ese entorno me va a ir moldeando, me va a ir cambiando, me va a ir transformando. Por eso necesitamos recordar lo que dice 2 Corintios 3:18, que de gloria en gloria vamos siendo cambiados y vamos siendo transformados a la imagen de Dios. ¿Qué es lo que nos cambia? ¿Qué es lo que nos transforma? Cuando Moisés sube al monte y está allí delante de Dios y regresa del monte y baja delante del pueblo, y su rostro era diferente, su rostro, su apariencia era totalmente diferente. ¿Qué fue lo que cambió a Moisés? ¿Fue que él fue y se echó un maquillaje, o fue que él se hizo alguna operación en su rostro? No. El haber estado expuesto a la gloria de Dios hizo que Moisés fuera cambiado y fuera transformado. Él ni siquiera se daba de cuenta cómo estaba su rostro, porque así suceden los cambios. Cuando yo, en lugar de intentar cambiarme a mí mismo, lo que hago es buscar a aquel que me puede cambiar y ponerme en las manos de aquel que me puede cambiar. Ahí es cuando veré cambios verdaderos. Ahí es cuando veré cambios profundos. Ahí es cuando veré cosas nuevas en mi vida. Cuando yo cuido mi corazón y lo llevo a aquel que puede cambiar y que puede transformar mi vida. Yo les pido que nos coloquemos de pie y que oremos al Señor para terminar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Todos nosotros aquí ciertamente somos imperfectos, somos débiles, Señor, y sufrimos
muchas veces por nuestros propios errores, Señor, por nuestras propias equivocaciones, Padre. Ciertamente, Señor, hay cosas de nuestro corazón, de nuestro temperamento, de nuestra vida, que necesitamos tanto un cambio, Señor, y que muchas veces nos frustramos y nos ahogamos en medio de intentar hacer esos cambios, Señor, en nuestras vidas. Dios, gracias por mostrarnos que hacer los cambios no es algo que corresponda solo a nosotros, sino que es algo que tú quieres hacer en nosotros cuando traemos nuestro corazón, cuando traemos nuestra vida y la exponemos a ti, Señor. Y para hacerlo no tenemos que venir perfectos, no tenemos que venir limpios, no. Podemos venir sucios, podemos venir como estemos, Señor, porque es que tú no nos pides cambiar para venir a ti. Tú nos pides venir a ti para que podamos experimentar un cambio que tú y solamente tú puedes hacer en nosotros, Señor. Hoy queremos poder apreciar la belleza del Evangelio. Esa belleza del Evangelio y esa belleza de la gracia, que aún siendo pecadores, Señor, que aún siendo sucios, tú nos has amado y has dado tu vida por nosotros, Señor. Esa es la belleza del Evangelio, Señor. Esa es la belleza tuya, Señor, que rompe nuestro corazón de tal manera, Señor, que nos atrae hacia ti, Señor, no por miedo, no por temor, no por interés, no por egoísmo, Señor, sino por un deseo de conocerte y por un deseo de poder vivir para ti, Dios, y no para nosotros mismos, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que al entender esa esencia del Evangelio, Señor, nuestros corazones se puedan rendir ante ti en gratitud por tu misericordia, por tu perdón, Señor, y que nuestras vidas puedan aprender a amarte sinceramente a ti y puedan aprender a vivir para agradarte a ti, Señor, no buscando ningún interés, ningún beneficio, simplemente en gratitud, simplemente en admiración y en reconocimiento de cómo, siendo pecadores, Señor, cómo, siendo pecadores, Señor, tú decides amarnos y tú decides traer perdón a través de Cristo y tú nos das tantas cosas buenas. Señor, ¿cómo es posible eso? Eso solo puede provenir de ti, de un Dios tan bondadoso, tan misericordioso, Señor, como tú, Dios. Hoy te pedimos, Señor, al finalizar este tiempo de reunión, que por favor tu gracia nos ayude y nos lleve a amarte a ti más de lo que nos amamos a nosotros mismos, más de lo que amamos cualquier cosa en este mundo, Señor. Que tu gracia y que tu amor nos lleve, Señor, a satisfacernos en ti y no en ninguna otra cosa creada, Señor. Que tu gracia y que tu amor nos lleve, Señor, a desear lo que debe desear, a saciar la sed en ti, Señor, y no en otras cosas, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que tu gracia nos ayude a dejar de intentar comprar o ganarnos tu amor, tu aceptación o tus bendiciones, Señor. Ayúdanos a descansar, Señor, en Cristo, y que en Él, a través de Él, tenemos todo, Señor.
No necesitamos ganarnos nada, Señor. Eres tú quien ha decidido darnos tu amor, tu gracia, tu perdón, tu bendición, Señor. No tenemos que hacer nada para ganarlo, Señor. No tenemos que hacer nada para merecerlo, Dios. Solo tenemos que rendirnos. Solo tenemos que entregarnos completamente a Cristo y permitir que Él sea el todo en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a exponernos cada día más a ti, para que seas tú quien nos siga cambiando y quien siga perfeccionando esa obra que un día comenzaste en nosotros. Que el mismo principio de la salvación, que de la misma manera que un día fuimos salvos, reconociendo nuestra necesidad, pidiendo misericordia, pidiendo perdón, Señor, y descansando en ti, que asimismo podamos cada día seguir experimentando los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Que asimismo cada día podamos, Señor, seguir reconociendo: sí, no puedo cambiar. Quizás eso es lo que Dios está esperando escuchar, no que digamos sí, lo puedo, todo lo puedo, no, sino que podamos decir: no puedo cambiar, Señor, y podamos decirle: Señor, cámbiame, transfórmame tú, Señor. Me rindo, Señor, a ti, me rindo a ti, Jesús, para que seas tú quien me cambie, para que seas tú quien me transforme, para que seas tú, Señor, quien me ayude a ser lo que tú quieres que yo sea, Señor. Y que en ese cambio y que en esa vida mi mirada no esté puesta en lo que hago o en lo que dejo de hacer, sino que esté puesta en Cristo y permanezca siempre puesta en Cristo, nuestra justicia delante de ti, Señor, el que perdona nuestros pecados, Señor, y el que nos concede salvación, y el que nos concede las fuerzas para poder hacer lo que nosotros no podemos hacer por sí mismos, Señor. Te damos gracias, Padre, por Cristo, por aceptarnos a través de Cristo, porque somos amados a través de Él, Señor. Gracias, Señor. Amén.